En 1833, Honoré de Balzac publicó Eugenia Grandet, la novela que sería su primer gran éxito en ventas y que trata acerca del poder destructivo que tiene el dinero en las relaciones humanas y en el matrimonio, además de reflexionar acerca de la soltería. Una novela que 10 años después Dostoyevsky tradujo al ruso y que el autor dedicó a una tal María. Los investigadores de Balzac trataron de identificar a qué mujer se refería, una labor nada sencilla porque Balzac fue un hombre que tuvo muchas amantes y además solo se casó una vez en la vida y lo hizo el año de su fallecimiento. Con el tiempo se dio con una tal María de Fresnay que ella pues recibió en herencia de Balzac una estatua de gran valor. El problema era que ella se trataba tan solo de una niña que de hecho nació un año después de la publicación de Eugenia Grandet. Pero tiempo después se descubrió que su mamá, María de Daminois, es en realidad o fue la amante de Balzac y a quien está dedicada Eugenia Grandet. Esto lo confirmó el nieto de María casi un siglo después del fallecimiento de Balzac. Y esto es tan solo un pasaje de la vida de este autor que más allá de ser muy coqueto, vivió en excesos, en lujos y se entregó totalmente a su obra, llegando a dormir solo 4 horas al día y trabajando hasta 18, escribiendo y tomando café, todo por la ambición de dejar un legado de 137 novelas bajo el título de la comedia humana. Al menos logró hacer 85. Hola, bienvenidos y bienvenidas al mundo de ayer. Yo soy Mauricio y hoy vamos a hablar de la vida y obra de Honoré de Balzac. Honoré de Balzac, o también conocido en español como Honorato, nació el 20 de mayo de 1799 en Tours, Francia, una región de donde son también el escritor Rabelais y el filósofo Descartes. Su papá fue François Balzac, un campesino que vino de menos a más, pero que llegó a tener puestos importantes en París y que se casó a sus 50 años con una joven de familia acomodada de tan solo 18, y producto de este matrimonio fue que nació Honoré. Y François Balzac, al dar ese gran salto social, se cambió su nombre a François de Balzac, de ahí el cambio en el apellido. Y Honoré, siendo un niño, la verdad tuvo una infancia muy solitaria. Sus primeros 4 años prácticamente los vivió con su nodriza y sus papás solo lo visitaban los domingos. Luego lo mandaron a una localidad lejana para que estudiara en un internado y de hecho se dice que su mamá solo lo visitó a lo largo de 7 años, lo visitó nada más en 2 ocasiones. Ya siendo adolescente, Balzac volvió a reunirse con sus papás y se mudaron a París, donde él comenzó a estudiar Derecho y Letras y también a hacer algunos trabajos en ayuda de gente dedicada al derecho, pero siempre fracasando. Y la verdad no la pasó nada bien porque por la familia de la que venía Balzac, él tenía mucha presión para trabajar, ser exitoso y además de manera individual, como él venía de una familia acomodada, a él le gustaba vivir bien, así que también era frustrante para él no tener éxito. Pero eso sí, se entregó a su pasión de la escritura, comenzó haciendo poesía y teatro y publicándolo, pero fracasando nuevamente incluso en su pasión. Al final sus papás lo apoyaron invirtiendo en él para abrir una imprenta, incluso abrió un periódico y él siguió cultivando la escritura, publicando diversos textos, pero con seudónimos y no con su nombre real. Y bueno, fue una etapa la verdad oscura esos 20 de Balzac, porque fracasó en la imprenta, terminó endeudado con sus papás y con un amante y también a nivel literario no tuvo ninguna repercusión. Sin embargo, no todo fue oscuro para el joven Balzac porque la disciplina, la consistencia al final dieron sus frutos y en 1829 publicó, digamos, su primera obra notoria o que la gente lo volteó a ver, este sí con su nombre real como nombre de autor, y se trata del libro Los Chuanes, que es acerca de los tiempos de la Revolución Francesa. Y en 1831 publicó La piel de Zapa, que es uno de sus libros más icónicos y que también tiene un toque semifantástico que hizo que llamara la atención de los lectores. Un libro del que hablaremos más adelante cuando nos enfoquemos en su obra. Así, el Balzac tuvo una etapa de mucha escritura donde se
dedicó todo el día a escribir, tomando tazas de café, y la leyenda cuenta que de 1829 a 1834, en 5 años, él hizo 37 novelas. Se la pasó, escribe y escribe todos los días, con tal de reunir un conjunto de obras que le permitieran salir adelante, ir pagando sus deudas y tener recursos para vivir en lujos y también impresionar un poco a sus amantes. Ya para sus años 30, siendo un Balzac más maduro, consolidó su proyecto de la comedia humana, que es como titularía el gran conjunto de todas las obras que haría. 137 en total, era como su línea meta de todo lo que quería escribir. Y esto con la pretensión de hacer un retrato de toda la sociedad francesa de su época. De hecho, tenía como la consigna de competir con el registro civil en el sentido de crear más personajes que los ciudadanos registrados en Francia. Por otro lado, en la parte más humana de Balzac, él era un hombre que tenía un pequeño defecto, y era el hecho de que así como ganaba, porque créanme que vivió entre muchos lujos, él gastaba siempre más de lo que ingresaba. Por lo tanto, vivió endeudado, estresado, pero también con muchos lujos y viajes y posesiones. Y también, pues él tenía muchas amantes. Aquí podríamos hacer todo un video, todo un libro exclusivamente de las amantes de Balzac, pero por las características de este video solo les voy a hablar de 3, además del que ya hablé en la introducción de este video. Y es que Balzac, acá algo interesante es que sus amantes seguían un patrón, y es que todas eran mayores que él, también eran mujeres adineradas y por supuesto cultas y bien posicionadas a nivel social. Se dice que esto buscando el amor de su mamá, que nunca tuvo, porque él estaba convencido de que su mamá lo odiaba, justamente porque era una jovencita a la que casaron con un hombre de 50 años, con quien no quería casarse y menos formar una familia. Hablando ahora sí de sus amantes, en primer lugar está Madame de Berny, una mujer que tenía 43 años y Balzac la conoció a los 25, es decir, 18 años mayor. Y bueno, ella fue como la amante del proceso, porque fue quien le ayudó a crecer a nivel social, literario, quien le ayudó a despertar a la vida. Y ella fue muy importante y por eso es la protagonista o la inspiración de la protagonista de su libro El lirio en el valle, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Y bueno, ella estaría rondando en la vida de Balzac hasta su fallecimiento. Fue una mujer muy importante en la vida del autor. En segundo lugar está Zulma Carraud, que fue una amiga de la hermana de Balzac, que no se sabe, no está confirmado si fueron amantes o si solo ella estaba loca de amor por Balzac, pero sí que fue una amistad sincera donde siempre se escribieron por carta. Ella lo acompañó en momentos difíciles y también muy importante, era crítica, honesta y le daba recomendaciones sinceras acerca de la obra de Balzac, así que sin duda también fue una relación que sostuvo al escritor en momentos importantes de su vida. Y 3, Ewelina Hanska, apodada La Extranjera, que era una escritora polaca, y todo comenzó cuando ella le mandó cartas a Balzac de admiración porque era su fan de sus obras, y Balzac tuvo un amor idealizado por ella. Se siguieron escribiendo cartas, de repente se comenzaron a conocer en persona a pesar de que ella tenía familia, estaba casada. Y bueno, fueron amantes, pero él siempre le rogó que se casaran y ella nunca lo quiso. Hasta casi 2 décadas después, cuando a lo mejor conmovida por los achaques del escritor, aceptó casarse con él, pero su matrimonio duró 5 meses. Se mudaron a Francia, el autor enfermó mucho y bueno, la noche del 17 al 18 de agosto de 1850, Balzac falleció a causa de una gangrena asociada a problemas cardíacos. Días después, el 21 de agosto, se dieron las pompas fúnebres, se hizo el entierro, que fue en Père Lachaise, cementerio que curiosamente aparece en distintas de las obras de Balzac, y a la ceremonia acudieron los grandes artistas y escritores de la época, por nombrar, nada más con eso basta, Victor Hugo y Alexandre Dumas. Y pasando a hablar sobre la obra de Balzac, ahora conocido un poco su biografía, quiero mencionar primero algunas características generales de su literatura. Número 1 son los desenlaces realistas
o fatalistas que tienen sus obras, que esto es algo que atrapa mucho a sus lectores, y es el hecho de que por más que a lo mejor por la trama parezca que la vida es rosa o que todo va a acabar bien para los personajes, en la mayoría de los casos las historias acaban de la manera más trágica y fatalista posible, donde nos muestra finales reales en los que la gente tiene que hacer frente a las luces y sombras de la vida. Así que si estás buscando historias con finales esperanzadores, para nada lo encontrarás en Balzac, porque incluso, característica número 2, tiene un toque de humor, pero a pesar de ese humor que a veces puede ser negro, pues la verdad es que sus historias terminan con desenlaces muy pesados, muy realistas para sus protagonistas. Y sí, tiene personajes que suelen ser como muy cómicos. Un personaje al que recurre mucho en sus libros es al de El Avaro, que es esta figura de un hombre que tiene muchísimo dinero, pero que prefiere guardárselo a dárselo a su esposa, a sus hijos o al bien común. Y así de esta manera también pues tiene por ejemplo a los típicos jóvenes escritores que son súper creídos y que poetas malditos y toda esta onda. Así que tiene mucho toque de humor, al final de cuentas es crítica social lo que él hace en sus libros. Punto número 3 es la evolución de sus personajes, y es que en sus novelas los personajes inician de una manera y terminan totalmente de otra. Digamos que comienzan con ilusiones, las van perdiendo al enfrentarse al mundo real y terminan con una visión desvirtuada o un gran aprendizaje, pero ¿a qué costo? A uno muy alto. Y esto nos habla de cómo sus personajes de alguna manera pues tienen un desarrollo de personaje obligado por las circunstancias crueles del mundo que los rodea, que en la mayoría de los casos se trata de París y la superficialidad de la alta sociedad. 4. Los crossovers literarios. Y es que el autor tiene tantos personajes en sus novelas que se da el lujo de repetirlos, de que hagan cameos en otras historias. Y bueno, para identificar todo eso tienes que ser un super lector de todas las obras de Balzac. Yo he identificado algunos, pero digamos que son como los más conocidos. Por ejemplo, el protagonista de El lirio en el valle aparece en un cameo en Ilusiones perdidas como parte de un grupo de amigos que van a la ópera. O también en el propio Ilusiones perdidas aparecen dos personajes que salen en Papá Goriot, que son Rastignac y Vautrin, que son personajes que también salen mucho en los libros de Balzac. Y así, cada quien que se acerque a la obra del autor podrá identificar esos crossovers que hace él. Y quinta característica es el hecho de que dos de los temas casi siempre presentes en el universo Balzac son el dinero y la escritura, que fueron dos cosas que por supuesto él vivió en carne propia. El lado de la escritura, pues muchos personajes son jóvenes escritores que tienen el sueño de publicar libros y de ser leídos, y bueno, atraviesan todas las amarguras de ese camino y todos también las realidades que tienen que ver sobre el mercado editorial, sobre la hipocresía y los intereses que hay en el mundo editorial y en el mundo del arte. Y por otro lado, el tema del dinero. Stefan Zweig, que hizo una biografía sobre Balzac, habla mucho acerca de cómo Balzac fue un autor que en su literatura habló muchísimo del dinero. Es decir, habla de transacciones, de préstamos, de endeudamientos, de la avaricia. Y bueno, el dinero siempre persiguió a Balzac en su vida porque él iba mucho a los casinos, vivía endeudado y vivía gastando en exceso. Así que estas son algunas características que podemos encontrar en sus obras. Y antes de hablar de algunos de sus libros más icónicos, ahora sí hay que dar contexto de qué es la comedia humana, y es un poco complejo y por eso hasta tengo aquí mi blog de notas, porque Balzac tuvo la ambición de que todo su conjunto de obras se llamara la comedia humana, y él la dividió en tres grandísimos bloques llamados Estudios de Costumbres, que se compondría por 105 novelas, Estudios Filosóficos por 27 novelas y Estudios Analíticos por 5 novelas, dando un total de 137 novelas. Esa era la ambición de Balzac. Luego, los Estudios de Costumbres, que es el primer bloque, es el bloque más grande y digamos que es el de las novelas de la sociedad francesa. Este se divide a su vez en 6 secciones, que son
las escenas de la vida privada, es decir, lo que se vive en familia dentro de casa, escenas de la vida de provincia, es decir, fuera de París, escenas de la vida parisina, ahora sí en la metrópoli de Francia, escenas de la vida política, pues que están ligadas a solo el tema político, escenas de la vida militar, que es la parte de guerras, rebeliones, y sexto, escenas de la vida campesina, que es ahora sí la vida como campesino en el campo. Y este es todo el proyecto de la comedia humana, que el autor, él falleció a los 50, 51, y yo no dudo de que si hubiera vivido hasta los 70, había concretado esta ambición de las 139 novelas. Pero bueno, él hizo 85, algunos dicen que 87, 90, la verdad lo sabrán los franceses. Pero por el momento yo te voy a hablar de los libros más reconocidos del autor. Por supuesto no de los 85 porque ni siquiera yo he leído más de 10 de Balzac. Y es un autor al cual si lo quieres conocer realmente te tienes que entregar a él pues prácticamente toda tu vida para conocerlo a fondo, conocer sus personajes y conocer todo su universo. Y quiero comenzar hablando por Eugenia Grandet, que ya te mencioné un poco en la introducción de este video. Y esta es una novela corta de una chica de provincia que ella vive pues de manera tranquila, de manera, vamos a decir, no escasa pero sí limitada a nivel de comida y de ropa con su mamá y su papá. Pero la cosa es que su papá es un gran empresario que tiene la millonada en el banco, pero es tan avaro que no gasta nada y ni siquiera su esposa y su hija saben que en realidad son ricos. Y todo cambia cuando llega un primo de la familia, que él es de París, y bueno, como viene de la capital, él está acostumbrado a gastar y a vivir al tope de lujos. Así que el tío avaro se enoja mucho con él, pero Eugenia se enamora de su primo. De así tenemos una historia donde se critica el poder del dinero, de cómo afecta las relaciones y también cuestiona la parte del matrimonio. Y bueno, como ya te mencioné hace algunos segundos, en las historias de Balzac no hay finales felices, así que esta es una novela que a mí me sorprendió muchísimo porque todo pinta a un final de cliché, pero la verdad es que pasa todo lo contrario y eso es lo que me gustó de esta novela. El segundo libro del que te voy a hablar también está aquí porque es un libro de Porrúa que contiene Eugenia Grandet y La piel de Zapa, que es acerca de un joven llamado Rafael, que él ya perdió la alegría por la vida. Él es un joven que tiene el sueño de escribir pero le ha ido mal y bueno, él fue a perder su dinero al casino porque tenía la idea de arrebatarse la vida tirándose al Sena en París. Pero ¿qué pasa antes? Él visita una tienda de antigüedades donde encuentra una llamada piel de zapa, que es algo que viene del mundo árabe y es una curiosa piel que está en la pared y que según tiene ahí la inscripción es capaz de cumplirte todos los deseos, pero cada deseo que se va cumpliendo la piel se va acortando, llegando al punto en que cuando la piel se hace tan pequeña que desaparece, el propietario de esa prenda pierde la vida. Al final, como el joven tiene la intención de dejar de vivir esa noche, pues acepta el reto, toma la piel de zapa y sí, su vida efectivamente se transforma, se vuelve rico, pero poco a poco también se va cortando la piel y él se va volviendo un hombre pues más bien que odia a los demás, que se esconde, es solitario, siempre está enojado, preocupado y se va envejeciendo por el estrés de esta piel que en cualquier momento le puede arrebatar la vida. Hasta que llega un amor puro del pasado y bueno, otra vez todo termina en un final trágico y fatalista para todos los personajes. Una novela que por cierto se dice inspiró a Oscar Wilde para El retrato de Dorian Gray. Siguiendo con los libros de Balzac, El lirio en el valle es uno quizás no de los más favoritos, pero sí de los que más se encuentran en español, quizás por el lado de su biografía que tiene, y es que este es el libro dedicado a Madame de Barny, su amante, su gran amante, primer gran amante que lo apoyó económicamente y que también fue como el salto del adolescente Balzac a un Balzac ya más maduro. Y bueno, esta es una novela acerca de un joven que tiene las mismas características biográficas de Balzac, con una infancia solitaria, papás ricos que no lo pelan,
Y bueno, él cuando está triste porque no tiene ningún éxito como escritor, conoce a una mujer que está casada, que tiene hijos. Y bueno, esa mujer es el lirio en el valle, así la nombra él, por ser como esa belleza en medio del campo. Es una historia romántica, melosa, y que toda la historia está a modo de carta. Y bueno, ahí el protagonista Félix habla de cómo es su amor imposible con esta mujer que ya está casada y tiene familia. Otro clásico de Balzac que es Papá Goriot, una novela comparada con El Rey Lear de Shakespeare, y es que trata acerca de un hombre ya viejo, Papá Goriot, que él vive en una pensión con otros inquilinos. Y bueno, resulta que él tiene dos hijas que al contrario, ellas son muy adineradas y pertenecen a la sociedad parisina. Y el protagonista, que es un joven llamado Rastignac, él se enamora de una de las hijas de Goriot, pero sin saber que ese pobre viejo miserable que es su vecino, pues es en realidad uno de los papás de estas dos mujeres adineradas. Y esta novela explora justamente el rechazo y abuso de estas hijas a su padre, que él lo dio todo por ellas, y bueno, pasó el último de sus días en soledad, y como el joven Rastignac, pues él ve que ese mundo al que quiere pertenecer de la superficialidad parisina también tiene un lado muy oscuro. La novela que muchos críticos señalan como lo mejor de Balzac es Ilusiones perdidas, una historia de unas 500 páginas que trata acerca de Luciano y David. Luciano es un joven escritor, promesa de escritor, que él vive en provincia, en un pueblo donde se enamora de una mujer mucho mayor, que ella pues es de las más adineradas del pueblo, y tras el escándalo ella se muda a París y él va tras ella. Va gracias a que su cuñado y su hermana le dan todo su dinero para que él pueda ir a cumplir su sueño de ser escritor y de vivir feliz con su amante. El problema es que Luciano, una vez que llega a París, se da cuenta de todo el lado superficial de esa sociedad a la que aplaudía y a la que quería pertenecer. Y bueno, él a su vez se transforma, se vuelve una persona interesada, egoísta, superficial y que se olvida de aquellos quienes lo apoyaron para seguir su sueño. Por el otro lado, su cuñado David y su hermana se quedan en el pueblo, ellos trabajando en la imprenta que le pertenece a David. Y bueno, él con el sueño de que es inventor y está haciendo experimentos para encontrar un tipo de papel nuevo que le permita reducir los costos y así hacerse millonario con esa nueva fórmula. El problema es que hay muchos impresores en la zona que están detrás de ese secreto y bueno, aprovechándose de que él está endeudado, quieren pagar su imprenta y también su secreto. Y al final de cuentas vemos como los dos personajes, tanto Luciano como David, tienen sus ilusiones, uno en la escritura, otro en la invención de papel y las imprentas. Y bueno, al final no los quiero spoilear, pero pues como ya lo mencioné, los finales de Balzac siempre son lo más realistas posibles. Una novela que es muy interesante y que nos habla mucho del periodo de Balzac cuando trabajó como impresor, como editor y como escritor también. Otras dos novelas son La prima Beth y El primo Pons, que son de las últimas que hizo Balzac. Y bueno, estas dos novelas son conocidas como Los parientes pobres y trata acerca de una mujer solterona que siempre ha sido ninguneada por su familia y por eso va a buscar venganza, y por el otro lado un coleccionista de arte que es explotado por su familia y conocidos. También se encuentra Pequeñas miserias de la vida conyugal, que pertenece a los estudios analíticos y es una historia, digamos, entre moral y filosófica sobre el matrimonio, hablando del matrimonio como interés, del adulterio e incluso de la venganza entre la propia pareja que ya no se aguanta. Otra novela es El médico de aldea, que pertenece a la sección de escenas de la vida de campo, donde un comandante llega a un pueblo y se sorprende porque ese pueblo en un lapso de 10 años prácticamente se ha transformado y es próspero y con mucha unidad comunitaria. Y bueno, esta novela es una conversación entre el comandante y el médico del pueblo y hablan cómo los dos, a partir de su propio mal de amores, pues se enfocaron uno en el bienestar común de su pueblo y el otro en cuidar de su hijastro. Otra novela es Un asunto tenebroso, que pertenece a las escenas de la vida política y está acerca de una heroína, es una protagonista mujer
que ella está participando en una conspiración en contra de Napoleón. Esta es una novela que es de espionaje y bueno, también se considera como precursora de la conocida novela negra. Y en general estas son algunas de las novelas más representativas de la comedia humana. Y por fuera Balzac también hizo poesía, teatro, etcétera, y sobre todo cuentos. Tiene muchos cuentos que tienen tintes de terror y fantasía. Uno de ellos se llama El elixir de la larga vida. Para que te des una idea, este trata acerca de un hombre avaricioso, egoísta, que está ante su padre, quien ya está en sus últimos momentos de vida. El padre le dice que tiene un elixir y que se lo dé, porque con ese elixir va a revivir y bueno, va a estar como nuevo. El problema es que este hijo avaro pues dice no, que se muera mi papá y ya cuando yo envejezca, ahora sí, yo lo voy a usar. Y así ocurre, ya cuando él está en sus últimos momentos de vida, intenta engañar a sus hijos porque no les quiere decir directamente que es el elixir por miedo a que ellos hagan lo mismo que le hizo a su papá. Y bueno, al final sí funciona. El problema es que por el miedo que le mete al hijo que lo embalsama con el líquido, bueno, no termina el tratamiento, así que él queda como un medio cadáver a punto de revivir. Una historia que a pesar de estos tintes tétricos, pues también tiene un poco de cómico. Ahora, en cuanto a repercusión, Balzac es uno de los escritores franceses más importantes de toda la historia y ha influido en autores tan importantes como Émile Zola, Gustave Flaubert, Oscar Wilde, Charles Dickens y más. Así que aquí te voy a decir lo que comentan dos escritores acerca de Honoré de Balzac. Victor Hugo comentó: el señor de Balzac era uno de los primeros entre los más grandes y uno de los más entre los mejores. Todos sus libros forman un solo libro intitulado Comedia y que hubiera podido llamarse Historia. Por su parte, el ensayista mexicano Jaime Torres Bodet dijo: había en Balzac un sociólogo fabuloso, pero ese sociólogo obedecía a la voluntad de un poeta insigne. Mientras creía estar escribiendo la historia del siglo XIX, lo que sus manos trazaban no era la historia, sino la leyenda de aquella época. Ya casi terminando, libros que puedes consultar para saber más sobre Balzac son los siguientes. Se encuentra la clásica biografía Balzac, la novela de una vida del escritor austriaco Stefan Zweig, también Retrato de Balzac del poeta francés Théophile Gautier y el estudio Balzac del crítico mexicano Jaime Torres Bodet. ¿O qué tal la película francesa Balzac, una vida de pasión de 1999 hecha para televisión? También comentar que en París existe el Museo Casa Honoré de Balzac, que es un espacio donde el autor vivió de 1840 al 47. Es un edificio de 3 pisos que da a 2 calles muy cerca de la Torre Eiffel. Y bueno, el autor vivió en la última planta, que tiene a su vez un gran espacio de jardín y que da a una de las calles. Este es un museo donde puedes ir y hay muchas esculturas del autor, obras de arte y retratos que hicieron de él, pero también hay muebles, hay pinturas y bueno, algunos detalles de interés, así como tiene biblioteca, tiene cafetería, tiene el jardín para que puedas estar y la gran vista a la Torre Eiffel. Yo tuve la oportunidad de estar ahí, de hecho en una de las salas hay una réplica de la famosa piel de Zapa y la verdad es que no pude perder la oportunidad de tomarme una foto. Yo no sabía que estaba ahí, yo solo la vi y dije tengo que aprovechar. También en París se encuentra el monumento que le hizo el escultor Rodin, una escultura, monumento que fue muy criticada porque es rara en el sentido de que su gesto con el que sale es un poco de terror y bueno, una imagen alterada del Balzac normal, realista, que todos estaban acostumbrados a ver. Este monumento que también tiene réplicas en diferentes espacios de la ciudad, también pues yo tuve oportunidad de visitarlo, que está ahí en una calle cerca del cementerio de Montparnasse. Y también en Père Lachaise se encuentra la tumba de Balzac, que entrando un poco en cultura popular dentro de Emily in Paris, esta serie de Lily Collins que es para Netflix, pues hay una escena donde van a almorzar junto a la tumba de Balzac y ahí por cierto se recomienda el libro de la prima Beth, así que te paso el dato por si te animas a conocer a Balzac. Por último, en el Museo de Balzac pude conseguir esta postal de Honoré, que de hecho es un regalo para un amigo, y un imán, que esta es una caricatura de un artista de la época de vida de Balzac.
Al principio pensé que eran personajes de su obra, pero no, es una caricatura aparte que sirvió de inspiración para él y bueno, un poco sobre la crítica social de la época. Y con esto hemos terminado el video de biografía del día de hoy, así que te invito a que me comentes qué te parece el video, si ya conoces a Balzac, si te enteraste de algunos datos curiosos o conoces otros, y también qué libros has leído, cuáles te han gustado, cuáles te han decepcionado o qué opinas en general sobre Balzac. Y también algunas otras recomendaciones que gustes hacer. Recuerda suscribirte aquí en el canal de YouTube del Mundo de Ayer, donde publicamos videos de chismes literarios, biografías de autores, reseñas de libros, algunas entrevistas con autores independientes, entre muchos más contenidos acerca del mundo de los libros. También de parte del Mundo de Ayer tenemos nuestra tienda de moda literaria, así que puedes ir a nuestro Instagram donde se encuentra el catálogo de los artículos que tenemos de cuentos de hadas, Alicia en el País de las Maravillas, y ahorita pues estamos tirando la casa por la ventana porque en ese viaje que hicimos a París pues aprovechamos también para lanzar una nueva serie de playeras de clásicos franceses como Los Miserables, Notre Dame de París. También sacamos de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne y también de otro clásico que es El Fantasma de la Ópera. Así que te invito a que vayas a Instagram para que conozcas un poco de los artículos que tenemos aquí en México. Yo soy Mauricio y nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos todo lo que nos depara el mundo de ayer.